compañeros y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como siempre madrugando con nosotros, cumpliéndonos siempre esa palabra de acompañarnos y de estar siempre con los medios públicos, con la Radio Nacional, con Señal Colombia. Así de que, ministro, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, William. Me complace mucho estar aquí en nuestro canal público. Si le podemos subir un poquito aquí al retorno, compañeros. Bueno, siempre lo cogemos ahí en el carro, ya usted levantadito. Oye, tempranito, madrugador, ¿no? Madrugador, ministro. Trabajador. Trabajador, ¿no? Sí. Bueno, ministro, a ver, cuéntenos, a ver, ¿qué le han dicho de esas 12 preguntas? ¿Cómo recibieron los trabajadores? ¿Qué pulso ha hecho usted de cómo recibieron los trabajadores esas 12 preguntas de la consulta popular? La gente está muy animada. Yo creo que esta iniciativa de la consulta ha sido un gran acierto del presidente y del gobierno nacional y ha sido una respuesta adecuada, pertinente a las circunstancias del hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Yo, por lo que he escuchado, la gente siente que el gobierno, que su gobierno está pensando en sus derechos, derechos que deben ser recuperados porque algunos se perdieron en el año 2002 y nuevos derechos que surgen a propósito de los cambios en el mundo y su impacto en el mundo del trabajo. Así que, bueno, muy animados con esta respuesta y esperemos que el 1 de mayo ese ánimo se exprese multitudinariamente en las movilizaciones que habrán en todo el país y en el acompañamiento que tendrá el presidente de la República cuando radique él mismo la solicitud con estas preguntas de la consulta popular ante la Secretaría del Senado de la República. Justamente, ministro, le quiero preguntar sobre las diferentes reacciones que se conocieron en el Senado de la República luego de conocidas estas 12 preguntas de la consulta popular. Muchos han dicho, por ejemplo, que esto se puede de alguna manera solucionar, resolver con otros proyectos, con otras ponencias. Hay quienes dicen que el gobierno no tendría las mayorías en la plenaria del Senado para poder aprobar esta consulta, mientras que hay otros sectores que celebran que esta decisión la vaya a tomar finalmente la ciudadanía. ¿Usted cómo lee esas múltiples reacciones que se han encontrado allí en el Congreso? Respecto a los opositores a la consulta, los noto asustados, como dice por ahí una pieza publicitaria con cierto sentido de humor que circula con la voz del presidente de la República. Asustados. Porque, digamos, sí. Porque esos sectores políticos que ahora dicen que esto podría tramitarse en el Congreso de la República, en particular el presidente del Senado, ¿no? Pues casi que se destroza las manos aplaudiendo a los 8 senadores que hundieron esta reforma de la que da cuenta la consulta y las preguntas que presentamos ayer en su momento, cuando mezquinamente evitaron que se discutiera este articulado en la Comisión Séptima y en la plenaria del Senado de la República. Entonces, en ese momento no pensaron que estas preguntas y estos derechos y ese articulado de la reforma se pudiera tramitar. Ahora, cuando ven que vamos a promover esta consulta y a convocar la fuerza popular para volverlas de obligatorio cumplimiento para el Congreso y para el gobierno, entonces se rasgan las vestiduras. Es que yo les contesto a esos sectores, claro, es que para que no nos mamen gallo, como se dice coloquialmente, y para que no le tomen del pelo a la gente, pues ahora vamos a llevarlas al Congreso para que estén obligados a aprobarlas cuando la gente vote masivamente y por millones estas preguntas en la consulta popular. Sí, ministro, buenos días. Claro, sería un contrasentido a ellos que los elige el pueblo para que los representen, ahora le cercenen esa posibilidad al pueblo, que ellos vayan a las urnas y decidan, pero claro. Pero bien, ministro, en este interregno de hoy al 1 de mayo, que es el día que ya se oficializa en el legislativo la entrega del
paquete de preguntas, el proyecto de ley, se pueden hacer modificaciones a las preguntas porque hay ciertas complejidades en algunas preguntas y que creo que habría que resolver varias inquietudes que de pronto más adelante las comentamos, pero cuénteme, ¿se puede modificar preguntas aún? Pues vamos a examinarlo. Se nos congeló el ministro. A ver, se nos congeló la señal. El ministro sí. no. No, y señal. se nota que está en la camioneta y está parado en un sitio específico porque no se está moviendo la camioneta. Pero bueno, ese es tema de comunicación vía celular. Vimix, él está el Vimix, pero es el celular. A través del celular, sí. Bueno, vamos a esperar a ver si se vuelve a conectar el ministro. Usted me dice, compañero Wilber, ya volvió. Entonces, ahora sí, ministro, lo escuchamos. Sí, siempre habrá manera, digamos, de formular interrogantes de esta naturaleza, pues de una forma más precisa, en fin. Pero realmente la última palabra la tiene el presidente de la República. Tenemos hasta el 1 de mayo para que él nos pueda indicar qué hacer con quienes incluso nos han enviado vía interna propuestas muy concretas de formular de una mejor manera una u otra pregunta. Ministro, ¿cómo se llegó finalmente a escoger estas 12 preguntas? ¿Cuál fue el trabajo de depuración para decir estas son las 12 preguntas que irán a la consulta? Pues imagínense, ese fue un trabajo de alquimista, ¿no? Bastante. Para recordar a Melquiades en 100 años de soledad. Pues imagínense, hubo más de 20,000 personas que nos enviaron propuestas. Las centrales sindicales hicieron pública, digamos, una propuesta de preguntas. Varios movimientos sociales así lo hicieron, sectores del Congreso de Colombia, congresistas, en fin. Y finalmente hicimos un proceso entre el Ministerio del Trabajo, junto con el Ministerio del Interior. Acudimos a algunos expertos que nos ayudaron a revisarlas y a redactarlas finalmente. Y luego hicimos una sesión de trabajo, una presencial y otra virtual, con el presidente de la República. Y él mismo, digamos, revisó cada una de las preguntas formuladas y propuso algunas modificaciones, algunas redacciones que había que mejorar, en fin. Así que fue un trabajo un poco dispendioso, pero a mí en particular me deja muy satisfecho el resultado. Ministro, yo quiero que hablemos de los trabajadores agrarios que por décadas, digamos que no han tenido muchos derechos laborales. ¿Usted cree que esta consulta marca un antes y un después para el campesinado colombiano en materia de derechos laborales? ¿Cómo modificaría, hablando de los derechos laborales y por ejemplo del bono pensional, la vida en el campo? Hay dos preguntas que tienen que ver con el campesinado. Nosotros tenemos una deuda histórica con el campo y con el campesino en Colombia. Buena parte de las razones explicativas de la violencia en Colombia tienen que ver con esa deuda histórica. Y no ha habido reforma agraria, pero además los indicadores en el campo de pobreza, de informalidad. La informalidad en el campo llega al 83%. Nuestros campesinos, los que producen alimentos, la agricultura, en la pesca, etcétera, pero además que cuidan nuestros ecosistemas, viven en condiciones realmente deplorables. Esta... Otra vez se nos fue la señal, pero bueno. La comunicación está un poco débil, ¿no? Ahí está. Ahí creo que ya Ahí volvió. A ver, ministro, ¿nos escucha? Esta consulta se pronuncia o pregunta sobre dos asuntos. Uno, que es el de la formalización laboral, sobre todo para aquellos que trabajan como jornaleros y que tienen una relación, digamos, de empleador y empleado en actividades agrícolas. Y otro,
que es el del bono pensional para campesinos, es decir, para pequeños propietarios, para aquellos que no tienen titulación de tierras, para aquellos que viven en condiciones, digamos, de pobreza y de informalidad también. Así que por lo menos a ellos les garantizamos un contexto de seguridad social que merecen, digamos, para acceder a niveles de dignidad en contextos absolutamente difíciles, no solo por la pobreza, sino también por la violencia. Bien, ministro, yo le voy a formular esta pregunta, la 9, que por supuesto usted la debe conocer muy bien. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación, a ver compañeros, e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? Esa pregunta en el tema de la intermediación laboral mediante contratos sindicales. ¿Qué son los contratos sindicales, ministro? Oiga, gracias por la pregunta, Jairo. Esa prohibición de los contratos sindicales es una alerta, es un llamado que hace la Organización Internacional del Trabajo y es una recomendación también de la OCDE. Pero que contrasta con una realidad en Colombia. En Colombia se ha abierto paso esa figura que se denomina contrato sindical, que no es lo mismo que una convención colectiva. Un contrato sindical es una figura de contratación de personas jurídicas que usan el nombre del sindicato para hacer contratación pública o contratación privada, para hacer intermediación laboral. Es decir, esos sindicatos, entre comillas, ¿no? Se convierten en bolsas de empleo o en contrataderos que evaden la ley 80. ¿No? Ocurre sobre todo en el sector salud. Entonces resulta que se agrupan a veces profesionales o personas, digamos, interesadas no en defender los intereses de los trabajadores, ni en convertir el sindicato en un interlocutor válido ante el empleador público o privado, sino sobre todo en una figura que les permite acceder a la contratación de recursos públicos o privados y se convierten en una fuente de enriquecimiento, socavando la legitimidad y desvirtuando el sentido del sindicalismo en Colombia. Esa es una... Ay. Bueno, esperemos. Que entran llamadas, Sí, pero sí. es una práctica antisindical que debe ser prohibida. Correcto, quedamos claros. Oh, sí, está claro, pero creo que, ministro, en eso hay que seguir haciendo pedagogía. Sí, sobre Porque esa pregunta. con esta explicación es muy interesante lo que usted dice. Por supuesto, se estaban vulnerando unos derechos ahí que hay que romper con esa práctica que sin duda es una práctica evasora, ¿no? Sí, claro, lo que le está diciendo. Sí, claro. Ahora, excúsenme. Sí, señor. Todas estas cosas que estamos diciendo no están en la legislación, no está en el Código Sustantivo del Trabajo, ¿no? Ni tampoco está en proyectos de ley en el Congreso de la República. Que no mienta el señor Efraín Cepeda y quienes están diciendo que estas son preguntas obvias, que esta consulta es innecesaria. No, estos asuntos sobre los que ustedes han preguntado no están en nuestra legislación y fueron negados por los 8 del patíbulo en el Senado de la República en la Comisión Séptima. Buen nombre esa, para esa Claro. película, Los 8 del patíbulo. Sí, sí. Pasamos de los 12 a los 8. Sí, pasamos de los... Bueno, ministro, la pregunta número 10 también me gustaría que nos dijera un poco en qué sentido va. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, las madres comunitarias, los periodistas, ese gremio nuestro, los deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? ¿Qué es lo que se está buscando acá con esta pregunta, ministro? Pues precisamente la formalización de todos esos sectores poblacionales, de sectores de trabajadores. Pregunte usted cómo son contratados los periodistas en el Congreso de la República, allá en el Congreso, donde hacen las leyes, pues con Claro. contratos de 2 y 3 meses, ¿no? Sí, señor. sí. Sometidos los periodistas y las periodistas a abusos de todo tipo, ¿no? A veces hasta hacen clientelismo, ¿no? Con ese tipo de contratos. A veces O las madres... la mayor de las veces es puro clientelismo, son fichas políticas, básicamente. Bueno,
las madres comunitarias, 60.000 madres comunitarias que han trabajado toda la vida cuidando a los niños en los barrios populares, las manipuladoras de alimentos del Plan de Alimentación Escolar, del PAE, aquí en Bogotá y en el resto del país, en qué condiciones están contratadas, los instructores deportivos, de deportes, ¿no? Sí. Los artistas, los artesanos, los trabajadores de la cultura, los conductores, en fin, es que hay un monto de informalidad que debe ser, digamos, enfrentado con políticas y con disposiciones normativas absolutamente claras y perentorias. Así que a eso se refiere este asunto, este punto y esta pregunta. Claro, y es romper con ese mito, ministro, que nos inventó el señor Álvaro Uribe cuando nos hizo la reforma laboral, de creer que con estas prácticas iba a flexibilizar el trabajo y Iba a la haber más contratación, iba a haber más empleo, ¿no? Ministro. 56% de informalidad es el resultado de la contrarreforma laboral de Uribe. 56%. Sí, Claro. yo quiero, ministro, que hablemos de otra de esas preguntas que han generado Bueno, polémica, que han generado... Escúcheme, Señor. vamos cerrando porque tengo que atender otros compromisos de otros Bueno, medios. rápidamente, quiero que hablemos sobre los jóvenes aprendices y sobre los repartidores. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre la flexibilidad que ofrecen estas formas de empleo y los derechos laborales mínimos que debería tener cualquier persona que trabaje en nuestro país? Bueno, ahí está planteado en la pregunta, que además recoge una fórmula de acuerdo del trámite de la reforma laboral en la Cámara de Representantes en relación con los trabajadores de las plataformas de reparto, que es que los trabajadores y sus empleadores puedan acordar formas de contratación y que este acuerdo sobre todo garantice seguridad social y protección de riesgos laborales de los rapitenderos y de los trabajadores de las plataformas de reparto, que además laboran en condiciones, digamos, de desprotección y prácticamente a la intemperie, con en muchas ocasiones nulas condiciones para su ejercicio laboral, su trabajo cotidiano. Eso para los trabajadores de las plataformas. Y para los aprendices del SENA es que se les reconozca lo que se les reconocía antes del 2002. Es un contrato laboral a los muchachos, que son 520.000 los que son aprendices en el SENA y en entidades, instituciones de formación para el trabajo similares al SENA. Pues bien, ministro, es que ahí veo que el ministro va rumbo Al ministerio a trabajar. Va por la carrera séptima, ahí lo veo, pues es carrera séptima, ¿no, sí, ministro? la séptima. No señor. irá rumbo allá al partido de oposición del Grupo Prisa. No. No para el ministerio. Bueno, ministro, Tenemos una reunión ahora sobre la implementación de la reforma pensional, que es la otra gran reforma del gobierno del cambio. ministro, una última pregunta sobre la pregunta, sobre el número, la pregunta número 11. La última. Sí, la última, ministro. Aquí se está buscando acabar con los contratos de prestación de servicios, porque, o qué es lo que se está buscando con esta pregunta, cuando se dice está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general. Sí, es precisamente eso, exactamente eso, que la regla general sea el contrato a término indefinido y no como ocurre ahora, que es el contrato de prestación de servicios, que es la regla general en el sector privado y en el sector público. La inestabilidad laboral por cuenta de esa onda neoliberal de la flexibilización que nos vendió el entonces presidente César Gaviria como la solución, y que luego tuvo continuidad en los gobiernos sucesivos, pues ha generado inestabilidad, precarización laboral y deterioro de los ingresos de los trabajadores en el sector público y en el mundo empresarial privado. Así que lo que buscamos es que la regla general sea el contrato a término indefinido en asuntos misionales o en labores misionales en los que se desempeñen los trabajadores, y que el contrato a término fijo y el contrato de prestación de servicios o a labor
opere en las circunstancias en las que sea absolutamente legítimo ese tipo de contratación, esa modalidad de contratación. Bueno, ministro, pues muchas gracias. Nos preguntan desde Convención si usted va para Ocaña el viernes. Vamos a Ocaña, sí señor. Vamos a hacer una feria empresarial. Vamos todo el sector trabajo, va Colpensiones, va el SENA, va la Unidad Solidaria, va el Servicio Público de Empleo. Vamos a presentarle a los ocañeros y catatumberos la oferta de empleo y de formalización laboral, como también la oferta en materia pensional del Ministerio del Trabajo y del sector trabajo del Gobierno de Cambio. Bueno, ministro, pues muchas gracias, mucha suerte por allá en Ocaña y bueno, como dijo el presidente Gustavo Petro, que la espada de Bolívar nos guíe en esta consulta popular. Lo veo muy optimista de que se va a ganar. La espada de Bolívar, la sotana de Camilo y el sombrero de Pizarro. Esos son los que usted nos dijo ayer, sí señor. Muy bien, con todos esos vamos a... Y cero gatopardismo, ¿no? Sí, señor. Y quinta columna. Y quinta columna. Nada. Bueno, aquí no nos torcemos ni bañándonos acalorados. Exactamente. Bueno, ministro, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Bueno, buen día. Por acá lo esperamos, ministro, para que nos termine de contar y explicar, bueno, cómo va a arrancar esa pedagogía para explicarle a los colombianos por qué votar a favor de la consulta popular.